una vez que tengamos la zona factible, lo que tenemos que hacer es identificar algo que se llaman vértices. Si se dan cuenta, esto es un polígono, se forma una figura poligonal. Y los vértices de esa figura poligonal son los siguientes. El primer vértice, como se dan cuenta, es el origen. Es 0,0. Vértice 1, 0,0. El segundo vértice los podemos numerar de cualquier forma, ¿eh? El segundo vértice es este, que esté en la zona factible, es 0,60. El tercer vértice, ustedes díganme cuánto vale. 60-30. Y el último, 90. 90,0, ¿verdad? Recuerden que el primer número representa la primera coordenada o el valor de x1, y el segundo número representa el valor de la segunda coordenada o el valor de x2. Bienvenida. Buenos días. Ahora, ¿de qué nos sirve identificar los vértices? Pues los vamos a evaluar con la función objetivo. Recuerden que la función objetivo es 50x1 por 80x2 más 80x2. Sustituir, ¿no? Exactamente. Para evaluar cada uno de los vértices, en lugar del valor x1, vamos a ponerle, en lugar de la letra x1, vamos a ponerle el valor de ese vértice en la variable correspondiente. El primer vértice no es muy difícil de evaluar, porque 50 por 0 más 80 por 0 da 0. ¿Cuánto daría el segundo vértice? 4.800. El tercer vértice se hace lo mismo. 50 por el valor de x1 más 30 por el valor de x2. No, 80. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Sí, gracias. ¿Cuánto daría este tercer vértice? 5.400. Y por último, el vértice 4. ¿Cuánto da? 4.500. Los vértices, recuerden, salieron de la zona factible que definimos graficando las restricciones. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Díganme. Pero ¿cuál es el vértice que está en medio? Este. Sí. La coordenada se lee 60, 30. O sea, por fuerza se tiene que hacer este método en una cuadrícula graduada, ¿verdad? De preferencia, sí. Porque así nada más puede ser 60, puede ser 61, ¿no? Exactamente. O tendríamos que hacer una resolución de las ecuaciones donde fueran igualdad, ¿no? Exacto, muy bien. O usando el WinQSD, que hay una utilidad que se permite, ¿cómo se llama? Identificar la intersección. Exactamente, porque ahí pues es muy... Exacto. Esa es otra desventaja del método gráfico, que depende de la resolución de la cuadrícula actual. O sea, se usa papel milimétrico, pero aún así, como dices Aún así, tú, sí. ¿cómo se llama? Depende de la resolución del papel, ¿no? De la escala. Sí, buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. Bueno, esa es una de las desventajas del método gráfico, depende de la resolución de la cuadrícula, solo sirve para dos variables y hay software que nos ayuda a hacerlo, como el WinQSD, que ya tiene la utilidad instalada y nos da el valor exacto, ¿no? Ahora, recuerden que el problema se trataba de maximizar. ¿Mande usted? Sí, yo tengo una cuestión aquí.
A la hora de seleccionar los vértices, ¿hay un orden en el plano cartesiano de selección? No, podría estar al revés. ¿Y eso no puede afectar a la hora ¿El del resultado? el máximo? Sí. No, porque por ejemplo el vértice 1, si lo hubieras reportado al final, si ese es lo que yo entiendo de tu pregunta, Ajá. si en lugar de el vértice 2, el vértice 1 lo llamas vértice 4, o sea, no importa, el resultado hubiera sido el mismo. O sea, cómo los etiquetes, los números o los nombres, no importa. Ya. Lo importante son las coordenadas y el resultado que te arroja esa coordenada. Ahora, recuerden que era un problema de maximizar. Entonces, ¿cuál es el vértice que nos da la utilidad? Porque eso representa la z, la utilidad máxima. La utilidad máxima son 5400 de utilidad y lo da la programación 60x1 y 30x2. Es decir, la respuesta o el resultado sería una utilidad máxima de 5400 cuando x1 vale 60 y x2 vale 30. Perfecto. ¿Alguna pregunta adicional? Es el punto del que hablábamos, ¿no? Exactamente. En estos problemas de dos variables y cuando estamos hablando de maximizar, no siempre el punto máximo, o sea, el punto óptimo es la intersección precisamente, ¿no siempre? No necesariamente siempre. Si de repente x2 te da una utilidad muy alta, a lo mejor el vértice que te sale como óptimo sería este. Si en la contribución del producto te diera para x2 muy alta, por ejemplo en lugar de 80 te diera 120 o 400, probablemente te convenga consumir todos tus recursos produciendo solo x2. Okay. ¿Algún otro comentario? Ninguno, ¿verdad?